me presento, soy Martina Loano, estoy coordinando esta mesa en esta ocasión y bueno, a partir de este momento damos apertura a la primera mesa. La temática presente son contribuciones del algoritmo David Lieberman, ADL, en el contexto jurídico y de las instituciones. Les comento que ahora al iniciar se van a presentar distintos trabajos de manera consecutiva. La idea es dejar un espacio de preguntas al final para que puedan comentar, despejar dudas y lo que quieran consultar con los autores. Por otro lado, remarcar nuevamente que las exposiciones no deberán extenderse de los 15 minutos para que dé tiempo y todos puedan generar el intercambio. Bien, para iniciar, el primer trabajo que vamos a presentar lo hicimos con las colegas, bueno, Inés Guillemur y María Belén. Ahora vamos a compartir. Ahí van poniendo los virtuales que volvieron. Perfecto. Presentación. Bien. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, el primer trabajo se titula Análisis de técnicas proyectivas con ADL en un caso de homicidio culposo juvenil. Aportes desde la psicología forense. Y las autoras, bueno, son Inés Guillemur, María Belén Vázquez y la coordinadora. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Como aclaraciones previas, el nombre del joven imputado ha sido sustituido por Carlos y se han suprimido otros datos sensibles que permitan su identificación conforme lo normado en el artículo 22 de la Ley 26061 y Decreto 415 de 2006. En cuanto a los datos del test de Roger que se utilizaron, fueron autorizados por la Dirección General de Asesorías Periciales de la provincia de Buenos Aires. Continuamos. El objetivo principal es analizar el caso de un joven imputado por homicidio culposo en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de guerra mediante la aplicación del algoritmo David Lieberman, ADL, y técnicas proyectivas, utilizando un enfoque interdisciplinario con la rama del derecho penal. Material y métodos. Se trata de un estudio de caso de tipo cualitativo, clínico y forense. Se entrevista a un adolescente de 17 años privado de la libertad en el marco del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires. El análisis se realizó con el instrumento ADL-AH, actos del habla, permitiendo detectar las heterogeneidades dominantes y el estado de las defensas psíquicas. Metodología. La muestra consistió en un caso único del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires. Esta investigación exploratoria utiliza elementos extraídos del proceso judicial como declaraciones testimoniales, dictámenes periciales y resoluciones judiciales, junto al análisis del test de Roger utilizando como método el algoritmo David Lieberman. Ingresando al desarrollo, vamos a comentar un poco los hechos que dan inicio al expediente judicial. El día 18 de mayo de 2024, siendo aproximadamente las 20:21:30 horas, Carlos, de 17 años de edad, estaba reunido con otros jóvenes en la casa de una amiga cuando tomó un arma tipo escopeta calibre 12-70 que se encontraba en el interior del domicilio y efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la víctima, produciendo su muerte por herida por pasaje de proyectil de arma de fuego, con fractura total del cráneo que le ocasionó un shock hemorrágico irreversible e incompatible con la vida. La calificación legal inicial dada por el agente fiscal fue la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra, conforme lo previsto en los artículos 54, 41 bis, 79, 189 bis, inciso segundo, párrafo cuarto del Código Penal. Para entender un poco qué significa esta calificación, es un delito doloso. Bueno, el dolo es un concepto bastante complejo y del cual hay un montón de teorías al respecto, pero para entenderlo es
en lo que implica este trabajo al menos, que el autor al momento de la comisión del hecho obró con conocimiento y voluntad de cada uno de los elementos del tipo objetivo. Esto es, mató porque quiso. Posteriormente, la Cámara de Apelación y Garantías, que es el Tribunal de Alzada, resuelve recalificar el hecho como homicidio culposo en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de guerra. Ello basándose en las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales del hecho, que fueron contestes al momento de afirmar que fue en todo momento un accidente y que las conversaciones previas al hecho eran de carácter amistoso. Bueno, a la fecha de confesión del hecho de homicidio, Carlos tenía dos causas anteriores muy cercanas en el tiempo. Una iniciada en el mes de enero y otra en el mes de mayo de 2024, ambas por encubrimiento, encontrando a bordo de vehículos denunciados como robados. En junio de 2024, Carlos es detenido e ingresa a un dispositivo de carácter cerrado dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires. Se dicta en audiencia oral la prisión preventiva por el plazo de 180 días. Meses más tarde, a petición del defensor oficial, se le concede la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en la casa de la abuela como adulto referente. Transcurrido el plazo por el cual se dicta la prisión preventiva, se decreta su prórroga, siendo revocada semanas más tarde el arresto domiciliario, ya que la perito asistente social, al momento de realizar la pericia ambiental, detecta que ni el joven ni su abuela se encontraban en el domicilio. Finalmente, en abril de 2025, se eleva la causa a juicio. Bueno, ahí la doctora desde lo legal nos presenta un poco las vicisitudes de este adolescente que está, digamos, está sometido a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en Provincia de Buenos Aires, con una ley especial que tiene una cantidad de situaciones que pasan no solo por lo legal, sino también por lo pericial. Aquí nosotros presentamos esta especie, digamos, de resumen de los hechos más importantes, pero esto ha transcurrido en el tiempo. Sí, un poco lo que dice la doctora tiene que ver con que llama la atención que las causas han sido en un corto tiempo, ¿no? Bueno, nosotros, debido a la escasez de tiempo que tenemos, quisimos presentar en el test de Roger la primera y la última lámina, serían cómo se presenta él, la primera lámina, y la última lámina tiene que ver con la relación de él en su espacio vital. En ambas, la respuesta que da es murciélago, y dice todo tapado, ¿no? Cuando en el retest ve como este murciélago, ¿por qué está todo tapado? En la lámina 10 nos da la misma respuesta en un detalle, el murciélago, porque siempre están así todos tapados. Bueno, los que estamos desde este lado, desde el psicoanálisis, simplemente podemos pensar cómo se presentó y cómo se despidió, digamos, cómo está él en función del contexto. Quería un poco los resultados. Acá lo que trajimos es una especie de síntesis de lo que se observaron en las pericias. Tuvo pericias psiquiátricas también, psicológicas. La actitud pasiva, escasa implicación subjetiva y afectiva, un discurso monocorde, desprovisto de afectividad. Acá después lo va a explicar, vos, el rasgo de personalidad asociado al LI del ADL, funcionamiento psicológico con baja complejidad estructural, limitaciones en la elaboración emocional. Ausencia de angustia manifiesta, sugiere descompromiso afectivo significativo frente a los contenidos evocados, incluso aquellos potencialmente traumáticos o disruptivos. Esta inferencia emocional se acompaña de tono lúcido en el relato, ideación formalmente coherente, asociaciones de ideas conservadas, aunque expresadas mediante un lenguaje primitivo, lo que denota un nivel de elaboración simbólica muy limitado. Restricción afectiva frente a temas de alto contenido emocional, incluyendo la referencia al hecho homicida. En este sentido, se destaca la mención del vínculo que él tenía con la víctima, identificado como su mejor amigo, lo hace sin carga afectiva,
refuerza esto la hipótesis de un funcionamiento defensivo evitativo y disociativo orientado a sostener la distancia emocional frente a actos de alto impacto psíquico. Si seguimos un poquito más con Roger. Bien. No, más que nada queríamos articular o destacar en este punto que lo interesante en este trabajo, cuando lo hicimos, fue que descubrimos que desde diferentes ángulos, ¿no? Desde distintas perspectivas, pudimos llegar a resultados similares, la realidad, ¿no? Inés trabajando desde el Roger, Belén trayendo, bueno, toda la parte más forense, más legal, y bueno, también por la parte de lo que es el algoritmo de David Lieberman, el ADL, el análisis del discurso, y también, bueno, de estas respuestas, ¿no? Que brinda el sujeto. Bueno, Inés comentó un poco previamente, retomó esta cuestión que en el discurso, ¿no? Aparece una cuestión monocorde, desprovisto de afecto, que es un rasgo propio de la libido intrasomática y la desestimación del afecto como defensa principal. Aparece un funcionamiento psicológico que nosotros podríamos llamar de otra forma más primitivo, por así decirlo, ¿no? Y estas cuestiones de limitaciones en la elaboración emocional, también relacionado a esto que comentabas, ¿no? Que el sujeto termina disparándole en el ojo al mejor amigo. Y después, en las técnicas, en las entrevistas, no aparece sintomatología ligada a la culpa o angustia, por así decirlo. Bueno, los rasgos de personalidad anal primario revelan una tendencia a resolver las situaciones de forma rápida e impulsiva, el pasaje al acto sin mediatización de pensamiento, lo cual está en consonancia con la compulsividad referida. En el discurso del sujeto se evidencia una estructura narcisista. La defensa, bueno, es la desmentida de la ley. Podemos decir que prevalecen o predominan estas dos corrientes, ¿no? Que logramos identificar. El sujeto reconoce su participación directa en situaciones delictivas, esto formando parte de las inferencias, no lo separamos de la cuestión legal, pero sin embargo lo desmiente, es la defensa. En distintas oportunidades se hace evidente que el sujeto ha estado expuesto reiteradamente a contextos de robo con un componente compulsivo marcado. En este aspecto se considera que prevalece una tendencia al pasaje al acto y que esta persona posiblemente mienta para evadir la ley. Cabe destacar esto, ¿no? Que en lo interdisciplinario, desde lo que comenta, bueno, Belén, en lo legal, no es posible tanto mezclar lo que es la causa en sí con la causa previa. Entonces, por eso, acá estamos haciendo el análisis en conjunto, ¿no? Para tener una mirada más integral. Las conclusiones, bueno, no sé si lo querés comentar vos o... Bueno, como quieras. Un poco... Tiene que ver con que la importancia que tiene por ahí el pensar en el caso único. Muchas veces por ahí desde la justicia se plantean sentencias judiciales que tienden a ser generales y hablar de los adolescentes en función de la carátula que tienen. Acá a nosotros nos parece que la interacción entre los operadores judiciales, todos nosotros somos operadores judiciales, entonces lo interesante aquí es que las disciplinas intervinientes tengan la posibilidad de generar un diálogo fluido por un lado y de generar canales de consenso, porque muchas veces estos trabajos son individuales y como los dictámenes periciales no necesariamente, obligatoriamente el juez debe tomarlos, en la sentencia puede tomarlos o desecharlos, ¿no? En ese caso nos parecía a nosotros que lo interdisciplinario apuntaría para un trabajo futuro pensar en que se presente una única pieza comunicacional, no fraccionada en partes, digamos, la pericia social por un lado, la pericia psicológica, digamos, y también en los distintos momentos por los que la persona que está en la justicia está pasando, porque muchas veces
bueno, cada causa, por supuesto, es una investigación distinta, pero a veces van pasando por lo que se llama garantías, o se llama responsabilidad, que van pasando por distintos estamentos y tampoco se logra esta única pieza comunicacional. Y la interacción estaría facilitada, porque un poco el ejercicio que tratamos de hacer nosotros es llegar a nosotras tres, digamos, a llegar a tener un lenguaje en común, ver cómo conversa cada una, qué quiere significar y expresarlo de esta manera. Bueno, un poco esa ha sido nuestra intención. Muchas gracias. Bien. Excelente. Bueno, pasamos al segundo trabajo. Bueno, damos inicio al segundo trabajo titulado, bueno, Estudio de caso de un homicida adolescente, reflexiones sobre el Roger desde Escuela Argentina, Exner y ADL. Los autores, bueno, son Yasmín Verón, Claudia Lemo, Alberto Ruiz e Inés Villemur. Va a estar presentando hoy, bueno, Yasmín. Bien. Bueno, como introducción decimos que el aumento de crímenes está favorecido por el tipo de sociedad actual y ha dado lugar a que el psicoanálisis intervenga. Si bien los homicidios están influenciados por contexto social, existe también el componente subjetivo e intersubjetivo que facilita la comisión de los mismos. Esta modalidad de la violencia es susceptible de ser captada en las técnicas proyectivas. Si consideramos que la adolescencia tiene sus propias vicisitudes en la subjetividad, resulta importante comprender qué ocurre en el caso de los adolescentes que cometen homicidios. Para dar cuenta de lo planteado, se investiga sobre el caso real con impacto mediático. Bien, el objetivo es analizar el protocolo Rogers administrado a un varón de 16 años tras haber cometido un crimen desde diferentes enfoques, ¿sí? Los que tomamos son Exner, Escuela Argentina y ADL. El marco teórico es el psicoanálisis freudiano y postfreudiano con los aportes de David Maldavsky. Y el instrumento, bueno, se utilizó el test de Rogers, analizado desde el sistema comprensivo, como dije antes, Escuela Argentina, y análisis diagnóstico multidimensional Rogers, ¿sí? O ADMR. Bien. ¿Querés contarnos? Bueno, se trata de un caso de un chico de 16 años, digamos que el hecho concreto es que mata a un vecinito de 10, asfixiándolo luego de que este chiquito le hiciera burlas en el lugar donde, en el barrio, digamos, donde estaban, digamos, como la raíz de esto tendría que ver con una carencia en los recursos económicos. Se trata de chicos de 6 años de diferencia entre uno y otro. En términos generales, este chiquito tenía problemas en la escuela, inasistencias, problemas de comportamiento. Esta es una extracción también del expediente judicial. Estaba en un nivel de estudios secundarios incompletos, era de Paraguay. De hecho, se había criado él en Paraguay, su madre lo había dejado con unos abuelos, y en determinado momento lo trae a Argentina, un año, 2 años antes de cometer el hecho. Acá está tal cual, entonces vivió con los abuelos en Paraguay, su madre se instaló en Buenos Aires, cuando él tenía 2 años, y no lo vio hasta los 12 años, no supo nada de ella. De golpe apareció en Argentina y quedó mal. Estando ya en Argentina, sufrió maltrato infantil. Maltrato, digamos, parte de madre. Sí. Bueno, análisis diagnóstico multidimensional de Rogers permite pensar el diagnóstico de un sujeto en forma completa, multidimensional, abarcando el fenómeno de la subjetividad, su riqueza y pluralidad de matices, advirtiendo la coexistencia de rasgos y tipos de funcionamientos. Fundamentos del ADMR serían sistema categorial considerado por David Maldavsky, parámetros considerados en la FIR y, por último, signos Rogers tomados por la Escuela Argentina, ¿sí? Así se compone
fundamentos de la ADMR. Consta de 8 escalas, ¿sí? Que operacionaliza una corriente psíquica determinada, ¿sí? O sea, cada una tiene una distinta. La escala ATT, que es corriente tóxica y o traumática, la escala PSI, que es corriente psicótica, escala NN-PSI es corriente narcisista no psicótica, escala NEUCAR es corriente neurótica con rasgos caracterológicos, escala NEU, corriente neurótica de transferencia, escala DAF, defensas, acordes afines, escala CRE, creatividad, y escala SUB, que es sublimación. Bien, ¿cuáles son los resultados obtenidos? Bueno, la Escuela Argentina y Exner dan cuenta de un alto monto de agresividad, ¿no? Luego de haber analizado el protocolo. La Escuela Argentina, desde la Escuela Argentina, vimos que hay elevadas respuestas de complejo, ¿sí? Que remiten a instintos parciales aislados, ¿sí? Desde Exner vemos que AGS es igual a 7, ¿sí? Entonces ahí vemos que coincide. Presenta dificultades interpersonales. Desde la Escuela Argentina vemos ausencia de populares en la lámina 3. También vemos respuesta de 1, ¿sí? En Exner vemos aislamiento, que es de 0,33, y el GHR-PHR es de 2,4, ¿sí? Entonces, hay daños significativos en el narcisismo, y desde la Escuela Argentina vemos que hay contenidos de despersonalización, respuesta de complejo en lámina 1, fenómeno especial de dividido que aparece constantemente, y crítica de objeto también está presente. ¿Sí? Desde Exner encontramos el egocentrismo de 0,6. Y encontramos con el ADMR la escala corriente tóxico-traumática, ¿sí? ¿Cuáles son las subescalas de esta escala psicotraumática? Bueno, encontramos trastornos en la simbolización, ¿sí? Al lado vemos los indicadores de la Escuela Argentina, ¿sí? Por ejemplo, movimiento está en 0, si hay fracaso, color nombrado, hay agravamiento, si aparecen distintos fenómenos especiales también que justamente dan cuenta de este trastorno en la simbolización. Con respecto a la sobreadaptación, encontramos una fórmula vivencial coartada o coartiva, contenidos siniestros y perturbadores es igual a 0. Descarga libidinal, emocional y producción catártica, bueno, determinantes con forma secundaria. Después respuesta cambiada también, o metamorfosis, eso también encontramos bastante. Proyección de color, ¿sí? Proyección de color acromático. Con respecto a traumatización, bueno, también deforme, desfigurado, sobre todo ahora lo vamos a ver en la lámina 4. Raro también contenidos traumáticos, constelación del niño quemado también aparece. Después, con lo que es desestima del afecto, libido intrasomática y autointoxicación, sí encontramos, bueno, también proporción color disminuido, suma color disminuido, MC coartado, sí, contenidos anatómicos, FM aumentado, bueno, es bastante similar todo, ¿no? Lo encontramos dentro de lo que es la escala traumática. Apego adhesivo y o desconectado. Los indicadores en Rogers serían, bueno, también textura disminuida, predominio intelectual o frío con texturas desagradables, también aparece, ambigüedad sexual también, contaminación atenuada, dejarse morir o drenaje energético, ¿sí? Esto es LI, bueno, FM 0, desvitalización, contenidos desvitalizados, desrealización, y por último, captación de frecuencia, sensación de aturdimiento, bueno, contenidos como números, notas musicales, puntos, shocks, alteración amnésica, ¿sí? Esto de golpe, vértigo también aparece. Estos son los indicadores en la Escuela Argentina, que es lo que vimos antes, están solo en la Escuela Argentina. Tengo una consulta. Sí. ¿Constelación del niño quemado es de Escuela Argentina? Sí. Ah, pues no lo había escuchado, estoy externo, por eso Ah, no lo había ok, sí, escuchado. Bueno, acá es lo que veníamos viendo antes también. Fabulación aparece, contaminación de grado 2, autorreferencia, sino que es respecto a fenómenos especiales.
popular, bueno, como hemos dicho, está disminuida. Esto, bueno, también, sí, la suma de color esperable, sí, eso también está por debajo, suma de color esperable, CF más F, sí, también aparece con textura agradables, perdón, esperables, con armonía entre lo cálido y lo frío, o intelectual, sí, no todas son intelectuales, pero tampoco aparecen tanto desagradables. Después. Bueno, todo esto que dijimos que es bastante mezclado, porque cuando lo hacemos así, no lo vemos, o sea, lámina por lámina, no podemos mostrarlo acá, pero, ¿qué es lo que pudimos observar? Tanto en la escuela argentina como en Exner, ¿sí? Podemos obtener los mismos resultados. Eso no cabe duda. Lo que le incorporamos a esto es el ADMR, que también nos volcó los mismos resultados, ¿sí? Entonces, la lectura desde diferentes modelos teóricos nos permite ahondar en la complejidad del fenómeno estudiado. A través de este entrecruzamiento de miradas hemos podido visibilizar recurrencias e integrar hallazgos parciales desde cada escuela, como también superar los obstáculos que se nos presentaron al momento de definir un diagnóstico, porque a veces puede pasar que encontramos, bueno, un poco más elevado, rasgos más psicóticos que en otro, pero están, ¿sí? No es que no están, sino que a lo mejor aparece un poco más elevado que otro, más que nada con AMR, vimos que aparecía bastante, ¿no? El aporte fundamental de la ADL, utilizando el análisis diagnóstico multidimensional Rorschach, fue hacer evidente la presencia de distintas corrientes psíquicas, ¿sí? Que están presentes en el adolescente. La corriente tóxico-traumática, que da cuenta de desvalimiento y vulnerabilidad psíquica, complementada por otras dos corrientes psíquicas, la psicótica y narcisista no psicótica, ¿sí? Que eso es lo que nos proporcionó el ADMR, junto a dificultades para poner de manifiesto defensas adaptativas. Esto nos permitió comprender la psicodinámica del adolescente al momento de la comisión del delito. ¿Querés agregar algo a esto? Sí, un poco, digamos, después de trabajar estas cuestiones, siempre nos ponemos a pensar qué lástima que no pudimos verlo antes a este chico, porque este es como el diario del lunes. Cuando lo vimos ya había pasado, pero haberlo visto antes, bueno, se podrían haber tomado, bueno, esto es lo que decíamos por ahí en la charla anterior, ¿no? La importancia de lo interdisciplinario y la oportunidad del momento para hacer estos estudios, ¿no? Y después de realizar los estudios y todo eso, ¿vieron un cambio de posición subjetiva en el niño? ¿Vieron algún avance o sería igual? ¿Se puede contestar? Sí, pero después... Perdón. Pero sí. Esa era la última. Bien. Bueno, muchas gracias. Después igualmente abrimos todo el espacio. Bien. Bueno, el siguiente trabajo, la autora, no sé si está de manera presencial o virtual. A ver. Virtual. Perfecto. Bien. A ver, ahí sacamos. Bien. El siguiente trabajo se titula La externación de los adolescentes institucionalizados, una visión a través del cuestionario desiderativo. La autora Pereira. Perfecto, ahí comparte pantalla. Sí. Se ve bien. Bueno, Buenas tardes. Soy de Brasil y voy a leer mi trabajo en portuñol. Perdón. Peço desculpa porque voy a intentar hablar en español. Mi trabajo es sobre la externación de los adolescentes institucionalizados, una visión a través del cuestionario desiderativo. Opa, un minuto, por favor. Não está passando acá. Ah, sim. ahí se ve. Ok. Este trabajo es un recorte de una investigación doctoral que tiene como objeto de estudio la expresión de los deseos y defensas de los adolescentes institucionalizados
queiram sair, né, da institucionalização por la maioria de idade. Para que se produza um desenvolvimento saudável adaptativo ao meio ambiente, deve desempenhar um papel protetor, proporcionando cuidados e condições emocionais e físicas adequadas a los adolescentes. En los casos en que el entorno falla, el gobierno y la sociedad tienen una obligación con ellos, siendo necesario tomar medidas de protección, entre ellas el acogimiento institucional. Em Brasil, se criou em 1990 o Estatuto del Niño e do Adolescente, que é chamado acá como ECA, que tem o objetivo de garantizar as necessidades biopsicossociais de los niños e adolescentes para que sejam atendidas. O acolhimento institucional não deverá durar mais de 2 anos, pero en la práctica se observa que muchos niños y adolescentes permanecen bajo tutela un periodo más largo y su salida puede coincidir cuando alcanza la mayoría de edad, né? O sea, las 18 años. São innumeráveis as razões que levam a los niños e adolescentes a serem institucionalizados, como as famílias disfuncionais, maltrato, orfandad, abandono. E os adolescentes enfrentam a uma diversidade de situações, né, na prática, e experiências emocionais muito complexas, como a ambiguidade entre o desejo e o medo de abandonar a instituição, a falta de vínculos familiares, a falta de profissionalização, como dificuldades a respeito do mercado de trabalho, falta de preparação para afrontar as tarefas diárias e gestão financeira. Mi trabalho é de natureza qual e quanti, os dados se obtendrão mediante um desenho exploratório e transversal, e para realizar esta investigação, né, se apresentou e aceitou o Comitê de Ética, CONEP, e um termo, né, para os adolescentes e coordenadores. E luego de la aplicación de las técnicas proyectivas se procedió a su interpretación mediante validación de confiabilidad entre juízes, 3 juízes. La muestra es un recorte constituido por 26 adolescentes de ambos géneros con edades entre 15 y 17 años, divididos de maneira equitativa, que vivem em instituições ubicadas em la cidade de Porto Alegre, acá é sul Brasil. Os critérios de exclusão, adolescentes que tinham perspectivas de reinserirem em suas famílias ou famílias adotivas, ou que se desligariam do processo de acolhimento antes de alcançar a maioria de idade. O objetivo deste estudo é analisar os desejos, defensas e recursos utilizados por los adolescentes de 15 e 17 anos de idade, observando se estes variam segundo a idade e com a proximidade da saída do sistema de cuidado. O marco teórico desta investigação se basa em estudos psicoanalíticos freudianos, tendo em conta um modelo teórico, David Lieberman, né, continuado posteriormente por Moldavsky. Este modelo de investigação se baseia na teoria libidinal, enfatizando a noção de desejo, defesa e seu estado. Então, considera as 6 erroneidades tradicionais da psicanálise e acrescenta libido intrasomática. A fase da libido intrasomática é prévia à la oral primária, se apoia em la autoconservação, e este presente estudo se centra exclusivamente nos resultados do questionário desiderativo, adaptado por Susana Schneiderman. Esta técnica explora o grado de estruturação de
el desarrollo de los procesos do psiquismo, así como también la identificación de las defensas que el sujeto emprega ante temor y amenaza, además de su grado de eficacia. No voy a hablar sobre la técnica porque entiendo que el tiempo es más reducido. Acá tenemos los resultados de las erogeneidades en columna vertical y tenemos las catexías positivas y negativas. O que está em negrito assinalado é o que há maior concentração. Os adolescentes de 15 anos começam em catexias positivas com predomínio de respostas com rasgos evitativos e sentimentos de desconfiança, com respostas predominantemente fálico-uretral, com 46,15%. Em las respostas obtenidas prevalecem símbolos que representam o momento de independência, né? E a possibilidade de manter-se à distância, valorizando estar fora de peligro. Acá temos algumas respostas que eles apresentam. Um pájaro para volar e ser livre e não preocupar-se com coisas. Um armário para encerrar-me. Às vezes me quedo assim em silêncio e me encierro. A repressão e a evitação são evidentes como defesas predominantes. A experiência clínica com niños e adolescentes institucionalizados se observa esta eleição é coerente com eles, já que a grande maioria tem uma história marcada por el abandono e as rupturas em seus vínculos familiares. Se evidenciam respostas com símbolos que remitem a pouca expressão de afeto, de contato com intento de controle. Acá temos, então, a anal secundária com 30,77%. Algumas respostas que os adolescentes trazem. Um caderno, porque pude escrever, pluma está disponível em todas partes. En el último término se observan respuestas en que predominan rasgos de ingenuidad y cierto nivel de seducción, donde se busca obtener atención de uma cena onde se exibe algo atrativo com impacto estético. Acá, então, temos respostas como um televisor, porque a todos les gusta mirarlo. Uma planta, uma rosa, porque é muito bonita. Também são evidentes as respostas vinculadas às necessidades vitais. Aparece, então, libido intrasomática com 30,77%. E nestas respostas, os sujeitos elegeram predominantemente elementos que demonstram maior passividade e menor grado de independência. Esta defensa é predominante em las patologias del desvalimiento, processos traumáticos tóxicos caracterizados por la falta de los matizes afectivos. Predomínio desse tipo de heterogeneidade libido intrasomática é característico de sujeitos sobreadaptados, aqueles que pretendem negar a falta que houve de um padre cuidador, convertendo-se eles em seus próprios padres. No caso de los adolescentes de la muestra, a grande maioria de eles tem uma ausência real de padres cuidadores. Em las catexias negativas, quando prevalece o temor a lo que ocorrerá al fracassar as defensas adaptativas, os adolescentes de 15 anos apresentam respostas com predomínio de libido intrasomática, 38,46% e 61,54%.
Solo en la última catexia negativa se evidencia una distribución de respuestas, también en el libido intrasomática 46,15%, como fálico genital 46,15% también. Respuestas como un coche porque contamina el sistema, una silla porque se sentaron y se sintieron incómoda. Hierba, los perros, orina, un lame. Y tiene acá también respuestas como fálico genital. Esa verdura agria muy fea, la rúcula, no me gusta el sabor. El plátano no me gusta. Se observa que as respostas da libido intrasomática denotam um pensamento com mais dificuldade de associação livre e se realizam com estados corporais desagradáveis, evidenciando-se cenas vinculadas ao rechaço próprio da heterogeneidade fálico-genital. Acá temos as respostas de los adolescentes de 17 anos, que estão mais próximos de sair, né, do lugar acolhimento, e temos uma distribuição mais heterogênea de los tipos de heterogeneidades e defensas a lo largo do que de los 15 anos. Começam com respostas que fazem referências afetivas, demonstram, né, uma maior necessidade de cuidado, de serem protegidos e cenas de despertar compaixão. Temos oral secundária com 30,77%. Mencionam cenas como um animal, um leão, um tigre, creio que é um leão, defendendo por isso suyo, protege a la leona e não deixa que nada se acerque a ella ni a sus hijos. Se observam as seguintes respostas em las que prevalecem rasgos de independência, capacidade para orientar-se, utilizando a repressão e a evitação como defensas. Acá temos, então, algumas respostas. Uma roca não pensa em fazer nada, simplesmente se queda quieta, né? Como o teléfono serve para buscar e se grava, é inteligente e tem também ajuda a la gente a orientar-se. Em las últimas catexias positivas se observa um maior porcentagem de la libido intrasomática, com 61,54%, com respostas como brócolis, está bueno, me encanta, me gusta comer. Outras respostas, lechuga, me gusta el sabor e el anado vinagre. Fazem referências à incorporação orgânica e culminam com estados e necessidades corporais placenteiras. Quando as defesas falham, o medo à traição, ao rechaço e ao próprio sadismo. E controlar os impulsos sádicos emergentes aparecem em catexias negativas. Anal primária. As respostas podemos observar, ademais, contenidos que fazem referência à inseguridade. Uma planta carnívora porque mata animais. Um camarão na pesta, seguridade. Como um puerco-espinho que só ataca quando se sente inseguro e atacado. Se observa um predomínio da libido intrasomática com respostas que resgatam a los estados corporais desagradáveis. Acá temos outras respostas. O predomínio de libido intrasomática é 30,77%. Por último, apresentam temor, né, ao rechaço, fálico genital, 61,54%, respostas como palpa, repugnante, parece baba. Os adolescentes de 17 anos sabemos que já se encontram muito cerca de deixar a instituição. Isto irá ocorrer ao cumprir os 18 anos. O temor a que lo espera o mundo externo, a ser rechaçados, parece acentuar-se
pues necessitam de referência, né? Pessoas com quem possam contar ao sair da instituição. Acá temos comparativo de catéxias positivas e de catéxias negativas de los adolescentes de 15 e 17 anos. O grupo de 17 anos parte de respostas com maior incidência de la oralidade secundária, indicando desejo de cuidado e proteção, o que leva a pensar que estes adolescentes estão experimentando a necessidade premente de ter alguém com quem contar, já que está muito cerca do momento de la salida. O grupo de 15 anos se observa no primeiro momento condutas mais evitativas e de desconfiança, com fálico uretral com 46,15%. Conduta mais próprias de ninhos e adolescentes que vivenciaram abandono, maltrato, né? Que pode se observar em muitos desses adolescentes que estão em hogar. Outro aspecto destacado em las respuestas a las catéxias negativas, como se mencionou anteriormente, alto porcentaje de respuestas fálico-genitales, com 61,54% entre os adolescentes de 17 e 15 anos, onde também há porcentaje significativo de respuestas de la mesma heterogeneidade. 46,15%. Essas respostas apontam ao temor ao rechazo. Não sei como estou de tempo. Sí, Andrea, te iba a comentar que ya habría que ir diciendo las conclusiones. Ah, sim. Só então a falar este resultado. Neste último grupo se observa também igual proporção a respostas próprias, né, de libido intrassomática, 46,15%. O que se pode perceber que os adolescentes que permanecem institucionalizados durante um período mais largo, né, tendem a desenrolar uma dependência institucional, porque não existe um processo, né, de muitos cuidados para com eles. Bueno, vou a ficar por aqui, já que estou com o tempo, né, esgotado. Muitas graças. Muchas gracias, Andrea. Puedes ir aquí explicando el proyecto en sí. Bien. Bueno, como les comentaba, el objetivo es ese, y el proyecto Líderes Alfa fue realizado con la autorización y colaboración del Departamento Penitenciario de Minas Gerais. Contó con la participación de 110 efectivos de la Policía Penal, de allí en Brasil, 6 integrantes del Comando de Operaciones Especiales y un coordinador representando al departamento. Los pilares para su ejecución fueron la mediación, las teorías de la comunicación y las teorías del conflicto, que eso luego lo va a explicar mejor Ligia. Se implementó, bueno, como método el algoritmo David Lieberman para el análisis del discurso de un integrante del equipo de alto desempeño, OPE. Perfecto. Comenzamos con una alerta. Los espacios prisionales son panópticos. Foucault, Bergman explican, son espacios cuadrados con un vigilante encima. Y eso es muy importante para entender lo que es una rebelión, que es un grupo organizado, generalmente una organización criminosa, sea PCC, Comando Vermelho, Familia del Norte, que las organizan. En este momento hay rehenes porque salen todos los detentos de las celdas y toman la prisión organizadamente. En este contexto, tenemos un negociador escogido para esa situación en el que el Estado
manda un representante apto y el poder del discurso es incontestable. ¿Qué se necesita de ese negociador? Se necesita primero el objetivo, la descripción del problema, la avaliación de los riesgos, la acción estratégica que él tiene que tener, un plano de acción inmediato y un monitoramiento. O sea, no puede ser cualquier policía. Existe aquí una equipe especializada llamada COPI. ¿Y qué acontece en esa negociación? Primero, colectar informaciones. ¿Cuántos detentos? ¿Hay rehenes? ¿Cuántos están heridos? ¿Hay enfermos dentro de esos rehenes? Segundo, estabilizar la situación. Necesitamos conversar. Tercero, ¿con quién ese policía va a conversar? ¿Va a conversar con un portavoz del líder o con el líder de la rebelión? Y aquí, en los espacios prisionales, coloqué este slide para que entiendan lo siguiente. Tenemos del lado el Estado y del otro lado tenemos las organizaciones criminosas que participan de la rebelión. Dentro de esos criminosos están los policías rehenes vestidos como criminosos. Entonces, ese policía del Estado, él no consigue distinguir quién es el criminoso y quién es el rehén del Estado. Otra cosa, generalmente en las negociaciones de rebelión tenemos el portavoz, en la primera filera los gerentes del tráfico, una barrera humana y en la tercera filera tenemos los jefes del tráfico. Este policía, él tiene que tener un grupo de inteligencia que mapea esa situación en segundos. No es 1 hora, no es 2 horas, no es 3 horas, no, minutos. El Estado se movimenta en sus mejores hombres para que esta situación se resuelva. Después ese policía tiene que mapear ese líder que está negociando, si es un líder o si es un portavoz. Si él es un perfil racional, o sea, no es impulsivo, él articula bien. Si ese negociador criminoso es emocional, o sea, él amenaza. Si ese líder negociador de los criminosos es manipulador, o sea, él usa la rebelión como un palco narcísico. O si ese negociador de los criminosos es psicótico, o sea, una fala confusa, desconexa. Para que entendamos la gravedad y el valor del discurso en este caso, y por eso ADL fue tan importante, el policía tira la balaclava, tira las armas y se despe del poder del Estado y evita a despersonalización. ¿Qué es esto? Yo soy tu amigo en este momento criminoso y Estado somos iguales. Y el discurso entra con rapport, con esperiamento, con necesidades primarias, no solo dentro de la psicoanálisis. Y sí, aquí entra Abraham Maslow, la pirámide de las necesidades. Entra la neurociencia en lucha y fuga. ¿Quién va a ganar esto? No sabemos. En el caso concreto de este policía, el Estado momentáneamente lo perdió el poder. Y aquí mi colega Martina explica el discurso de este policía y
segundo Lieberman, quais são as heterogeneidades presentes? Paso a palavra. Bien, Ligia. Bueno, agregando un poco también a esto que comentabas, ¿no? Se pone en juego una escena de supervivencia en el contexto de las rebeliones. Es Sí. una cuestión de vida o muerte. Ligia comentó que no se utilizan armas porque terminaría en una catástrofe. Son situaciones de mucha violencia. Esto lo podemos relacionar claramente con el desvalimiento, por un lado. Por el otro lado, esta cuestión de la negociación con el discurso especulador que hablaba Maldavsky justamente, ¿no? Porque acá se tiene que llegar a un acuerdo. Otra cuestión es la sobreadaptación también, ¿no? Esta cuestión de que el policía va y se expone a una situación de alto riesgo de vida o muerte que tiene que resolver en minutos, porque si no, bueno, puede terminar muy mal. Bueno, un fragmento del discurso les voy a leer del policía que participó, que comentaba: los reclusos organizaron una rebelión. Solo eran unos pocos policías en la guardia. Parecía un día normal, sin muchos problemas. De repente todo cambió. La prisión fue invadida. Los detenidos salían de la celda. Había 40 agentes, ahora la policía penal, y 1.400 personas privadas de libertad. Nos refugiamos tras una valla esperando refuerzos. Junto a ella había una rampa de césped donde había muchos gritos y violencia y caían los cuerpos apuñalados y moribundos. Mi corazón latía rápido, nos mirábamos horrorizados. Una voz interna decía: Señor, ayúdame, Dios me proteja. ¿No? Un poco contextualizando esta situación. Bueno, acá no lo agregamos, pero con Ligia trabajamos un poco lo que se pone en juego, ¿no? Desde ambas partes, del detenido y del policía. Dentro de las corrientes psíquicas que predominan en esta persona está la analidad secundaria y la libido intrasomática. La libido intrasomática, justo en la escena, ¿no? Porque es una situación de vida o muerte y está ejerciendo su trabajo esta persona, ¿no? Mismo se presenta la defensa de la disociación experimental, podemos decir. Aparece la desestimación del afecto, pero es exitosa porque le permite, le habilita a hacer su trabajo, ¿no? Esta pérdida de control del Estado es volver a retomarlo. Y es a través de esto, ¿no? Sin embargo, esta persona siente miedo. Esto lo comenta en el discurso, pero posteriormente a el hecho en sí. La defensa, bueno, de la analidad secundaria es la represión que permite el control de impulsos. Esto mismo que decíamos, no se pueden utilizar armas, no se puede utilizar, ¿no?, la violencia en parte de estos dos negociadores, se produciría la catástrofe. Características discursivas de la analidad secundaria: prevalece un discurso lógico, ordenado, ¿no? Mantener la calma en esas situaciones, enfocado en principios de justicia, moral y lealtad. En lo que es la libido intrasomática está el discurso desafectivizado, numérico, alude a sensaciones corporales. La palabra es un medio de descarga de manera catártica. Sin embargo, como comentábamos, estas dos corrientes coexisten en ese momento. Manifestaciones en el accionar. En la analidad secundaria aparece una actuación eficiente, coherente, operativa y racional en situaciones de riesgo. Esto de mantener el control, la calma, el resguardo y cumplir con el deber moral, por supuesto. Por el otro lado está, bueno, la exposición voluntaria al riesgo para salvaguardar a la comunidad a costa de los límites corporales. Se exponen a la muerte directamente, se exponen al peligro. Y el impacto positivo en la función policial, ¿no? Esto aparece, bueno, de la corriente anal secundaria como un pensamiento estratégico, el cumplimiento de la ley y la toma de decisiones eficaces. Por el otro lado, le permite realizar su trabajo y tolerar el estrés. Esto que decimos, la desestimación del afecto. En este caso, es funcional, es algo adaptativo y es operativo, ¿no? Acompañado de la disociación instrumental para que esta persona
pueda terminar salvando otras vidas realmente. Bien, continuamos, Ligia. Ok, vamos a mostrarles un video del policía que es el negociador del COPI del estado de Minas Gerais y él va a poder en corto tiempo colocar para ustedes lo que sería una operación de esta magnitud. É muito importante, ao chegar no local da crise que estava instaurado, que foi uma tentativa de fuga em massa que foi frustrada, havia 6 reféns, e foi necessário, então, a gente, naquele momento, não fazer de imediato a intervenção tática, né, operacional, e partimos, então, para a negociação. En este momento, él dice, lo táctico no funciona. Lo único que funcionará aquí será el discurso y la negociación. Agradecemos a todos los policías penales del estado de Minas Gerais que nos me permitieron estar por 7 años pesquisando todo lo que es la realidad del sistema penitenciario. Muchas gracias. Ahí está. Bien. Bueno, el objetivo de este trabajo es comparar el discurso de 2 criminales. Uno que está condenado por abuso intrafamiliar de su sobrina de 5 años, y otro es de un criminal también que violó y asesinó una chica de 13 años. Vamos a hacer, bueno, a ver qué corrientes prevalecen en cada caso. Inicia, bueno, ahora mi compañera comentando un poco. La criminología es una ciencia del deber del ser. El derecho penal es una ciencia del deber ser. Y las ciencias criminales se dividen en criminología, derecho penal y prevención, políticas públicas. En este momento, la pesquisa durante 7 años fue realizada con la víctima, con los criminosos. Se estudiaba el crimen y el control social formal e informal. En este proyecto entrevisté jueces, asesinos, policías y víctimas. La mamá de esta víctima me permitió mostrar esta foto de su hija muerta por un criminoso después de haber sido violada. Leticia tenía 13 años y estaba yendo para su casa. Y es emocionante para mí porque compartí el dolor de esa mamá cantándole feliz cumpleaños a su hija en la tumba a los 15 años. El fato ocurrió a 2 años en una ciudad del estado de Minas Gerais. El nombre de ella es Leticia. La criminología, ella analiza tanto el crimen en varios aspectos. En este caso traemos el crimen en un espacio público, el discurso de quien practica ese crimen y el discurso de otro criminoso sexual que practica el crimen en ambiente intrafamiliar. El sujeto A cometió la violación de Leticia y luego la mató en un espacio público. Nosotros tenemos aquí 2 teorías criminológicas: la teoría de las actividades rutineras de Cohen y Felson y la teoría de la escoria racional, escoger racionalmente la víctima. Las 2 defienden 3 aspectos. La teoría de las actividades rutineras me dice: el infractor quiere cometer el crimen. Segundo, la víctima está vulnerable. Y tercero, hay una ausencia de vigilancia donde la víctima está, que fue el caso de Leticia. La teoría de la escoria racional me dice:
el criminoso piensa cómo inició el crimen, cuáles van a ser mis ganos, qué voy a ganar y cuánto puedo perder. Y eso, queridos colegas, ellos lo analizan en segundos. Ellos tienen una capacidad de analizar rápidamente cómo, cuándo y si es conveniente para ellos o no cometer el crimen. El individuo B cometió abuso sexual de su sobrina de 5 años, solo que él comenzó a abusarla con 2 años. Este individuo fue capturado por el FBI y por la Policía Federal Brasilera. Yo me quedé acompañando la pena de este señor durante 7 años. Esta pesquisa necesitó de más de 15 veces, 20 veces con cada uno de los 30 entrevistados. En general, en la agresión intrafamiliar, ella exige de la familia una acción positiva, diferente del crimen en espacios públicos, que exige una actuación positiva del Estado. El Estado debe y tiene la obligación de proporcionar vigilancia, espacios públicos que tengan acompañamiento, luz y seguridad, porque se paga la seguridad. Bueno, en el discurso de los dos, quiero explicar antes, con base en el Instituto de Psiquiatría del Hospital de las Clínicas de San Paulo, una diferencia. Pedófilo no quiere decir que es un criminoso. Tiene muchos pedófilos que no practican crímenes, solo tienen fantasías sexuales. Dentro de ese tipo de abusadores tenemos el abusador y el molestador. Son separaciones. Nosotros tenemos 6 tipos, solo que nos da tiempo de exponer todo. El abusador tiene una actitud discreta. Es un hombre que tiene una mujer, porque existen los dos, no solo los hombres abusan. Tiene un discurso sutil, convincente, proactivo. Él es prestativo con la familia de la víctima. Él cerca a esa familia, porque lo que él quiere es la víctima dentro de ese sistema cerrado que es intrafamiliar. Existe un ritual para el abuso. Él lambe, la cariña, él juega con el niño o la niña, él le da baño y pasa las manos en los genitales y el niño piensa o la niña que es un juego. Ese es el abusador. Ya el molestador es aquel que es casado, tiene hijos y es oportunista. Él escoge su víctima por oportunidad, diferente de aquel que seduce a la víctima. Ese molestador tiene 2 tipos. Situacional, que es aquel esporádico, y preferencial seductor, que es el caso del sujeto B de mi entrevista. ¿Y cuáles son los más difíciles de llevar a la prisión? El pedófilo, situacional, preferencial, seductor. Él consigue emocionar y convencer hasta el propio juez. Entonces son aquellos que navegan y trafegan por el mundo con 7,000 víctimas, porque aquí estamos hablando de un abusador dual. Abusa físicamente y comparte material pornográfico que según él en 15 minutos
tienen más de 20.000 espectadores en el mundo. Estamos hablando de 7.000 niños violados en 20 minutos. O sea, es algo que llegó a un extremo sin punición que es asustador. Bueno, Gafel me dice, el abuso sexual intrafamiliar es la confianza del pequeño en el mayor, el poder que ejerce el grande en el pequeño y el uso absurdo del cuerpo de un niño. Ya Furnish mi fala, hay una triade, hay la síndrome del pequeño poder que el abusador ejerce sobre su víctima, la síndrome del secreto porque no se denuncia y la síndrome de la adicción de ese abusador por esos que guardan el secreto. Aquí, mis colegas, si el poder emana del pueblo, somos nosotros que tenemos que, como sociedad, cuidar nuestros adolescentes y niños. En la próxima presentamos. ¿Pasamos a esto directamente o si querés poner el discurso? Aquí, el discurso de los dos criminales, tanto el intrafamiliar como el del espacio público. Y ahí ustedes entenderán mi explicación. Colega. Bien. Bueno, por falta de tiempo voy a tratar de ir leyendo brevemente y explicando, ¿no? Las heterogeneidades, las corrientes psíquicas que aparecen. El sujeto A, agresor sexual y asesino en espacios públicos. Me casé por lo civil y por la iglesia. Tengo 2 hijos. Recuerdo que pasé por una calle de allí, donde nosotros pasábamos a menudo en una avenida. Iba subiendo y esta persona venía hacia mí, la víctima. Era morena, con el pelo liso, una cara muy delgada. Era una persona de 14 años. Entonces la vi, como estaba loco por todo, la seguí hasta donde iba. Vino a darme el teléfono. Entonces vino a darme el teléfono, le dije, no, no quiero el teléfono. La chica le insistió, llévate el teléfono. Entonces yo me desmayé, dice. La abracé, pasó algo, le saqué el short de ella solamente y después hice lo que hice. El cuerpo estaba allí, 2 metros frente a mí. Ella ya estaba muerta. Tiré una piedra muy pesada, y le dio en la cara. Bueno, ¿no? En esta instancia hay únicamente la corriente anal primaria, en este caso, que es la desmentida de la ley, que es la pulsión de destrucción, la pulsión de muerte, de aniquilación. No hay un registro de la ley, de nada. En el sujeto B, que es el agresor sexual intrafamiliar, comenta: es una niña linda. Su piel no es blanca, es morena, muy clara. El pelo largo, liso, ojos negros, es una niña linda. Sonríe. Hasta ese momento todo el contacto que había tenido era con imágenes, con la pedofilia, a través de imágenes. Y ahí veo en ese primer momento, frente a mí, una niñita, con el pañal cambiado. Cuando le levantó sus piernitas para limpiarla ahí, con un pañuelo, todo veo ese primer movimiento, la limpieza, y todo eso desnuda sus genitales, limpiándose con el pañuelo. Y eso inmediatamente me lleva a mí mismo y de alguna manera a hacer cambiar de opinión. Eso hizo tanto, fue algo inmediato. Tuve una erección. Bien. Ligia, pasamos a la siguiente diapositiva. Así puedo explicar los dos.
Y el video, ¿no? Sí. Bueno, las defensas y rasgos de personalidad anal primario aparecen en los dos discursos, ¿no? Porque no hay un registro de la ley, en este caso, hay una desmentida. Se manifiesta a través de la violencia sexual y en el asesinato. Esto aparece en los dos. Ahora, en el caso del abusador sexual intrafamiliar, las defensas son propias de la oralidad secundaria también, porque organizan la parte del discurso donde intenta seducir apelando a una carencia afectiva, una necesidad de mostrarse como un ser querido ante la familia. Recuerden esto que comentaba Ligia, ¿no? Que trata de involucrarse en el círculo familiar cercano de la víctima y donde goza de una posición de poder, de ser bien visto, por así decirlo. Se muestra, bueno, como un ser querido, aparentando bondad, encubriendo el propio narcisismo, la propia, bueno, el abuso, ¿no? Pero desde la manipulación afectiva. Esa es la diferencia principal, ¿no? En estas dos cuestiones. Uno está más ligado a la impulsividad, la agresividad y ver la oportunidad, esto que comentaba desde la criminología. Por el otro lado, hay una sistematización y perpetúa el abuso en tanto hay manipulación afectiva, la víctima, con los familiares, con el entorno cercano. Bueno, pasamos a ver el video final, que es... Disculpa Martina, voy a explicar el video, el libre. Fue el momento que o criminoso de espacios públicos escogió a Leticia y ahí muestra claramente la teoría de las actividades rutineras. Un criminoso queriendo cometer el crimen, una víctima vulnerable y un espacio sin vigilancia. Espero que les guste. Leticia, el criminoso la ve. Leticia estaba llegando en su casa. El criminoso corre atrás de Leticia. La lleva a este lugar, la viola, la mata, la desforma y después sale arreglándose la ropa. Ahí, mira para un lado, mira para atrás y va para su casa con su esposa. Y allá en su lindo hogar fue capturado. Aprovecho para agradecer a la mamá de esta chica y a otras 40 víctimas por haber participado del proyecto Escuchar para Prevenir. Y a los detenidos también que participaron, porque ellos fueron indispensables e importantes en esta pesquisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia.